Gloria al Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Y para siempre su misericordia. Una gran verdad. Qué bueno es exaltar y bendecir el nombre del Señor. Cada día nos acercamos más a nuestro congreso de agosto y estamos expectantes de lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Platicando hoy con el apóstol, hablábamos sobre lo que el Señor, un poquito de lo que el Señor va a hacer en este congreso. Ya empezó a hacer, preparando lo que va a hacer en este congreso, y definitivamente es algo muy fuerte de parte de Dios. Dios va a derramar de su Espíritu Santo de una manera muy preciosa, muy fuerte, para darme a entender fuera de lo que hemos estado acostumbrados. ¿En qué sentido? En que ahora viene una gloria mayor para la ejecución y el cumplimiento de lo que Dios ha estado haciendo. Estábamos sorprendidos porque hace 8 años más o menos, una persona le entregó una palabra al apóstol Abraham, se la mandó escrita, de una visión y de alguna revelación que había tenido respecto al apóstol Abraham, mi hermana Mari, y a la misión. Pero pues se leyó y todo, y pues de repente el papelito por ahí quedó dentro de la oficina. Y lo interesante es que hace unos días que hermana Mari estaba arreglando ahí, me parece que antier o una anoche, encuentra ese papelito y le dice al apóstol: mira esta palabra. Y miren, hermanos, hoy la leí yo y era exactamente lo que estamos viviendo hoy como Misión Cristiana del Calvario. Es impresionante. Ahí estaba profetizando lo que íbamos a vivir y la experiencia de lo que estamos viviendo y de algo mayor que aún falta todavía. Y nos quedamos asombrados de esa palabra y dijimos: ¿cómo es que se quedó ahí? Pues prácticamente como no olvidar la palabra, pero sí el papelito, pues, ¿verdad? Ni siquiera pues se hacía memoria de que estaba ahí guardada o algo, y en el momento justo sale esta palabra. Y una de las cosas que dice, y le dice el Señor al apóstol: recuerda que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y cuál es el tema del congreso? Derramaré de mi espíritu. Es impresionante cómo lo que ahí el Señor mostró desde hace 8 años se ha estado cumpliendo de una manera muy, muy marcada. Y ahí está profetizando lo que el Señor va a seguir haciendo en medio de nosotros. Así que hoy nos llenábamos de gozo leyendo esta revelación, porque dijimos: no cabe duda que estábamos en el tiempo en que esta palabra tenía que ser recordada, y el cumplimiento, pues. Una cosa es cuando vemos las cosas a un futuro y otra cuando ya las hemos visto cumplidas, ¿verdad? Y lo hermoso de esta palabra es que gran parte ya la hemos visto cumplida, y hay otra parte ahí que, en base a lo que el Espíritu está haciendo, enmarca cabal exactamente lo que el Señor ha estado hablando. Así que definitivamente el Señor tiene control de todas las cosas, ¿verdad? Y pues este congreso va a ser sorprendente. El Espíritu Santo va a venir sobre nosotros de una manera tremenda. No en sentido de nada más esas expresiones como comúnmente conocemos. El Señor o el Espíritu Santo no viene solo para que temblemos o para que hagamos algo así. Viene para conducirnos y revelarnos a Cristo, y para perfeccionarnos y para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, ¿verdad? Por eso dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18: viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, que dice:
somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen, y aquí viene el punto que quiero resaltar, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo quien obra, quien transforma y quien va a revelar a Cristo y transformarnos a esa misma imagen que Él está revelando. Así que este congreso no nos lo podemos perder, porque el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2 sobre los que estaban ahí reunidos, ¿verdad? Entonces, ¿sobre quiénes viene el Espíritu Santo? Sobre los que estemos ahí reunidos. Es interesante la convocatoria que Jesús les hizo. No se vayan, quédense aquí esperando. Entonces, la promesa del Padre. Eso fue una convocatoria, ¿verdad? Quédense reunidos, permanezcan aquí hasta que sea cumplido esto. Y ahora el Espíritu Santo a nosotros nos hace una convocatoria para estar reunidos en ese congreso, para que su Espíritu Santo se derrame sobre nosotros de una manera preciosa. Así que, a estar preparados. Felicitaciones a algunos que ya están reservando su lugar, ya algunos ya están pagando, y así es la forma de reservar, ¿verdad? Ya poder asegurar su lugar para que no toque hasta atrás, sino que puedan estar en un lugar donde puedan estar más atentos a la palabra del Señor. Así que es muy importante el inscribirse lo más pronto posible. Amén. Gloria al Señor. Vamos a recoger nuestras ofrendas y así honrar y glorificar el nombre del Señor. Y en obediencia a su palabra y en reconocimiento de lo que Él es, démosle al Señor lo que le pertenece y honremos al Señor también con nuestras ofrendas. Gloria al Señor. Abramos las escrituras en Primera de Pedro. Primera Pedro, capítulo 1. Y voy a necesitar que me ayuden con otras versiones de lo que vamos a leer en estos versículos. Quiero resaltar y enfatizar algo que el Señor nos habló hace un tiempo, porque es importante que cuidemos esto hasta que sea ejecutado como debe ser. Primera Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, ¿qué dice? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Quién tiene otras versiones ahí?
esta versión, en la dedicatoria que el apóstol Pedro está dando a esta carta, esta versión dice algo muy importante que es lo que quiero resaltar hoy. A los elegidos, a los elegidos. La versión, gracias. En la versión 60 dice a los expatriados, porque ciertamente se estaba refiriendo, la estaba dedicando a aquellos que habían sido expatriados, pero el énfasis no era aquellos que nada más habían salido de un país, sino aquellos que por causa de ser elegidos habían sido expatriados, ¿verdad? ¿Quién tiene otra versión? Amén. Tanto en el versículo 1 como en el versículo 2, el énfasis está de la dedicación de esta carta. ¿A quiénes entonces? A los elegidos. Esta versión dice a los cristianos que viven, ¿dónde dice? En el extranjero. Cuando está hablando de a los cristianos, entendamos que aquí se está hablando del concepto cristiano en el concepto original, ¿verdad? Hoy el concepto cristiano ya está muy diluido, ¿verdad? Cristiano le llamamos o se le llama a cualquiera que se congrega en una iglesia y pues, bueno, aquí no se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo claramente al concepto de gente elegida por Dios para un propósito definido. En el versículo 2 nos hace énfasis en que la elección de Dios es con qué propósito. Obedecer y ser rociados. ¿Qué más vemos ahí? Sí es eso, ¿verdad? Solo quiero que resaltemos esa parte. Para que sean purificados, santificados. O sea, perdón, para que fuera su pueblo, fuéramos nosotros. O sea, hay una elección de Dios que hace énfasis aquí el apóstol Pedro. Hay una elección que define un propósito muy claro. El problema es que a veces también diluimos el concepto de elegido. ¿Quién es un elegido? Algunos o lo diluimos o otros le damos un entendimiento no correcto. Quizás correcto en una parte, pero no completo. Por ejemplo, yo como no estoy tiempo completo en el Señor, no soy un elegido. El elegido es aquellos profetas, aquellos evangelistas, ellos son elegidos, ¿verdad? Y muchas veces se piensa en el elegido en aquellos ministerios que funcionan tiempo completo en la obra de Dios. Por eso me interesó mucho leer las diferentes versiones, porque el concepto de elegidos no está hablando de los ministerios dedicados tiempo completo. Está hablando de los cristianos, ¿verdad? Esta versión, que fueron elegidos por Dios en santificación del Espíritu para obedecer a Dios y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La obediencia a Dios es con qué propósito. Cuando habla de obedecer a Dios, ¿a qué se está refiriendo? Hacer su voluntad, reconocer su señorío. Fíjense, estos conceptos complementan muy bien este entendimiento. Porque para poder o para obedecer correctamente a Dios, debe haber un claro entendimiento de Él como Señor y yo como su siervo. Si no, por eso es que obedezco a medias, ¿verdad? Cuando no hay un entendimiento claro que Él es el Señor y yo sencillamente su siervo,
entonces yo voy a obedecer a medias. Y por eso es que a veces algunos cristianos pretenden decirle a Dios qué hacer, ¿verdad? Porque pareciera que no lo ven con un claro entendimiento de que Él es el Señor y yo el siervo. Entonces nuestra oración es decirle a Dios qué hacer, en vez de decirle a Dios qué debo hacer, ¿verdad? Entonces se nos ha enseñado a que el énfasis de la oración es decirle a Dios qué hacer. Entonces pareciera ser que se cambia nuestro papel de nosotros ser Señor y Él nuestro siervo. El énfasis entonces aquí está siendo sobre gente elegida que ya vino a Cristo, que reconoció a Jesucristo, independientemente de dónde estaban viviendo, y por eso les llama esta versión a los expatriados, porque la carta va dirigida a aquellos que estaban en otro lugar, pero el énfasis es escribirle y es hablarle claramente a aquellos que tienen un entendimiento de que son gente elegida por Dios. Lo voy a decir de otra manera. El apóstol Pedro les está diciendo: ustedes que son elegidos por Dios, entiendan que son verdaderamente elegidos por Dios, por medio de su presencia, o sea, por medio de ese previo conocimiento. Dios ya los escogió. Ustedes son escogidos de Dios para un propósito definido. Entonces, en el resto de las cartas, todo lo que el apóstol Pedro les escribe es bajo el entendimiento o bajo el concepto que le está hablando a gente elegida por Dios, ¿verdad? A veces no sé por qué muchos de los versos de la palabra los referimos al impío, por ejemplo, ¿verdad? Cuando es a la iglesia que se le está refiriendo. Solo para ponerles un ejemplo. No estoy diciendo que no pueda usarse, pero realmente no se está refiriendo a esto. Por ponerles un ejemplo, cuando la escritura dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia, mientras que ese verso se usa para el impío, ¿verdad? ¿Perdón? Para evangelizar, cuando ahí le está hablando a la iglesia. O sea, no está mal que hablemos de que Cristo está llamando, y dentro del propósito de Dios está que esta persona venga y reconozca el señorío de Cristo. Pero muchas veces usamos estos versículos para el inconverso cuando realmente están dirigidos a la iglesia misma. Por ejemplo, el arrepentimiento, ¿verdad? Regularmente la iglesia, cuando habla de arrepentimiento, siempre ve al impío, al inconverso. Es que es el que tiene que arrepentirse para venir a Cristo. Ciertamente en la escritura le habla al impío, pero la mayoría de veces le habla a la iglesia de arrepentirse. Entonces, ¿cuándo es cuando el énfasis está para un hijo de Dios? Entonces, esta carta, lo que leemos aquí, el énfasis está dirigido ¿a quién? A los elegidos, a la gente quien debe manejar un entendimiento claro de que son elegidos. A esa gente le está dirigiendo esta carta. Gente con el claro entendimiento que Dios los eligió para un propósito definido. Y lo que me encanta de este énfasis es que hoy puedo hablarle claramente a gente que debe tener un entendimiento claro de que es elegida por Dios para cumplir un propósito definido. Amén. Al menos como 5 o 7 creo que se ven como elegidos. No, ¿verdad? ¿Cuántos elegidos por Dios hay aquí? Y no porque yo lo diga, en el sentido de si yo digo, sí, yo soy elegido, porque cualquiera puede decir que es elegido, ¿verdad?
sino cuando es Dios el que elige, es Dios que a través de su palabra confirma esa elección para nuestras vidas. Entonces, quiero enfatizar, estoy haciendo mucho énfasis en el concepto de gente elegida, porque lo que voy a leer ahorita pareciera ser que ahí sí ya le está hablando al impío, o le está hablando a aquellos caídos, o le está hablando a aquellos... No, le sigue hablando a la misma gente elegida. Ahora vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Las dos cartas fueron dirigidas a las mismas personas. En la segunda carta, en el capítulo 1, leamos varios versos. Versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El apóstol Pedro les está hablando muy claramente a aquellos elegidos de ser transformados a la imagen de Cristo, de alcanzar la naturaleza divina, de ser transformados a la imagen de Cristo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces dice el verso 5, vosotros también poniendo toda, ¿qué cosa? ¿Y qué es eso? Cuidado, empeño, dedicación, esa responsabilidad, prioridad, todo eso dice poniendo toda diligencia por esto mismo. Lo voy a decir en otras palabras. Ustedes que han sido elegidos por Dios, ustedes que han sido llamados a alcanzar la imagen de Cristo, por eso mismo, por el propósito que Dios tiene para ustedes, deben añadir estas y estas y estas y estas cosas que vamos a leer ahorita. Pero quiero que las leamos en el entendimiento correcto de lo que el apóstol Pedro está diciendo. O sea, por causa de la elección de Dios, ustedes necesitan hacer algo. Por causa del propósito al que Dios los llamó, ustedes necesitan vivir de una manera. ¿Por qué? Porque entonces fueron elegidos. Espero darme a entender con esto. En una ocasión, hace algunos años, platicando con una persona, un joven, me dijo, mira, yo estoy feliz porque el Señor me llamó a ser apóstol, me dijo. Gloria a Dios, le dije, buenísimo. ¿Y qué estás haciendo por eso? Le dije. Pues nada, me dijo. Si el Señor me llamó y lo va a hacer. Sí, pero entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto estás sometiendo tu vida? ¿Cuánto estás conociendo de la palabra? ¿Cuánto estás buscando a Dios? O sea, por causa del llamado que tenés, hay que cambiar el estilo de vida. Por causa del llamado que tienes, tienes que cambiar tu conducta, tu disciplina, tu búsqueda, tu rendición a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Pero él veía el llamado, Dios le había hablado de su llamado y él dijo, bueno, pues solo me toca esperar, cruzarme de brazos y que el Señor que me llamó, pues un día de repente, pum, ya es apóstol, ¿verdad? Entonces le decía yo, Dios te está enseñando tu llamado, te está mostrando hacia dónde te quiere llevar, pero ¿por qué te lo está mostrando? Para que empeces a caminar en pos de eso. ¿Me doy a entender? ¿Para qué más se lo va a mostrar al Señor? Para que él ande así todo. Dios me llamó a ustedes. Miren, me dieron palabra. Miren, el Señor confirmó. No, para eso no le habló el Señor, pues. ¿Para qué le muestra el llamado? Para que camine en pos de eso. Para que vaya. Dios ya le marcó la ruta hacia dónde debe dirigirse. Entonces, todo su accionar, todo lo que hace, tiene que ir dirigido en alcanzar aquello para lo cual Cristo lo alcanzó a él. Entonces,
el apóstol Pedro está haciendo énfasis en la iglesia, en estos elegidos. Les hace énfasis desde la primera carta en que son gente elegida por Dios para un propósito definido. Entonces, por causa de esa elección y por causa de ese propósito por el que fueron elegidos, hay algo que deben encarrilarse, encaminarse, ajustarse para poder alcanzar la elección de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, aquí los está llevando el apóstol Pedro a un encarrilar, ayúdenme por favor, a un encauzar para que ellos alcancen el propósito de Dios. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántos elegidos de Dios hay acá? Ahora, esa elección de Dios tiene un propósito definido o sencillamente me llamó para ver qué hago con mi vida. Hay un propósito definido. ¿Cuál es ese propósito? Que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo y que por ende expresemos a Cristo aquí en la tierra. Que en nuestras actitudes, en nuestro estilo de vida, en todo lo que somos y hacemos, revelemos a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, esa es parte fundamental de la elección de Dios, nos escogió. Por eso dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Que a los que antes conoció, está hablando de esa gente elegida, está hablando de esa gente escogida con un propósito definido. Que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces está hablando de una elección con un propósito definido. Toda elección de Dios tiene un propósito definido. Pero entonces, ¿por qué el Señor me revela su propósito? ¿Por qué me muestra que soy llamado? ¿Por qué hace énfasis en mi llamamiento? Para que yo entienda hacia dónde debo llegar y empiece a caminar en pos de alcanzar eso para lo cual fui llamado. Entonces, volvamos aquí a la segunda carta del apóstol Pedro. Versículo 5, una vez más. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto. Aquí es las cosas que deben encaminar a ese elegido para alcanzar ese propósito. Por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. A la virtud, ¿qué es? O sea, ¿a la virtud qué? Sí, pero a la virtud, ¿qué? Con el conocimiento. Añadirle, ¿verdad? A la virtud, a la fe hay que añadirle virtud. Y a la virtud añadámosle conocimiento. Al conocimiento añadámosle dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Miren, pensemos en una construcción, en una edificación. Y quizás el concepto de un ladrillo o de un bloque nos ayuda a visualizar un poquito. Para poder hacer una pared, necesitamos a la primer fila de bloque añadirle otra fila de bloque. Y a la segunda fila de bloque añadirle una tercera fila de bloque. Y a la tercera fila de bloque añadirle una cuarta fila de bloque. Y así sucesivamente. ¿Hasta que qué? Hasta que cada uno de esos elementos forman un solo elemento. Y es la pared. ¿Me estoy dando a entender? Pero yo digo, no, yo quiero añadir la quinta fila, pero no le voy a añadir la primera ni la segunda. ¿Verdad? No se puede. Entonces, se necesita una serie de elementos, pero lo que quiero es que entendamos el concepto de añadir. Amplíenme un poquito eso, por favor. Viene a ser parte de
Viene a fortalecer, ¿sí? Agregar, es un proceso de agregar, es un complemento. Hay un punto al que quiero que lleguemos todavía. Sigan. Viene a sumar algo, por ahí vamos. Ingredientes, complementa la parte anterior, incrementa. Por ahí vamos. Empiezan cada componente a formar un todo, ¿verdad? Cada elemento ya después no se ve aislado, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes ahí? Una pared, pero que está compuesta de una serie de elementos, ¿verdad? Desde hierro, cemento, block, lo que sea, ¿verdad? Arena, cal, bueno, una serie de elementos, pero que conforman un solo elemento. Entonces, cuando el apóstol Pedro le está hablando a la gente elegida, primero en la primera carta les hace énfasis a los elegidos. Ustedes fueron elegidos y fueron escogidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo por medio de la santificación, por medio de la obra del Espíritu Santo que hacen ustedes. Primero resalta el concepto en ellos de que son gente elegida para un propósito. Ahora, con esta gente que entiende que son elegidos para alcanzar un propósito, ahora les hace ver los complementos, los diferentes elementos que deben ser añadidos. Espero darme a entender, vamos a ver. Ponemos la primera fila de bloc, la segunda, la tercera, pero después decimos, bueno, ahora saquémosle el hierro. Ahora saquémosle la arena a lo que ya le echamos. El punto es que cada elemento se vaya uniendo al anterior para formar un solo objeto, ¿verdad? Entonces, lo que quiero enfatizar es que no veamos cada una de estas cosas como aspectos totalmente independientes. Por eso el concepto es añadir a la fe, añadir virtud. Ahí eran dos cosas que ya se hicieron una. Pero ahora esto a la virtud que se acaba de añadirle conocimiento. Ese concepto de añadir es que se va formando algo. No sencillamente tengo una serie de elementos, sino ahora se está formando, se está integrando algo en mi vida. Entonces, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Miren, versículo 8. Ese porque si estas cosas está dicho de una manera que ¿está bien decir condicionante? ¿Sí? Está condicionando algo. Porque si estas cosas, ya dijo la serie de elementos de cosas que deben ser añadidas una a la otra. Fe, virtud, conocimiento, paciencia, ¿qué más? Dominio propio, ¿qué más? Afecto fraternal, piedad, amor. Miren cuántas cosas, y cada uno de estos pudiera ser todo un mensaje. Pero cada uno de estos aspectos empiezan a formar uno solo. Pero es importante que realmente sean añadidas y sean forma de vida, no conocimiento. Porque aquí no dice si conoces alguno de estos temas, ¿verdad? No está hablando de que conozca el tema de dominio propio. No está hablando de que sea un experto explicando sobre el amor fraternal. No está hablando de que conozca suficiente sobre el tema de la paciencia. Aquí dice, porque si estas cosas
están en vosotros. O sea, ya son parte de mí, ya fueron formadas. ¿Me estoy dando a entender? Ya están siendo formadas en mí. Si cada una de estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Quién tiene la vista muy corta? El que no tiene estas cosas. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora el versículo 10 es el que quiero hacer énfasis. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra ¿qué? Vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, el apóstol Pedro está hablando de una serie de elementos que deben ser formados en el elegido para alcanzar el propósito de Dios. Pero concluye, bueno, realmente no está concluyendo. El énfasis de lo que yo quiero resaltar hoy llega a este punto crucial y es en el versículo 10, procurar hacer firme. Cuando hablamos de vocación, ¿de qué estamos hablando? ¿De llamado? ¿Que somos aptos para hacer algo? Para lo que hemos sido llamados. ¿Qué otras versiones tienen ahí? Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado. Hay una demanda de evidenciar aquí. Hermanos, ¿quiénes son llamados? Amén. Pero ¿quiénes están con su estilo de vida evidenciando su llamado? A ese punto es el que el apóstol Pedro está llevando a estos elegidos. Primero les enfatiza, les hace, refuerza el entendimiento en ellos de que son elegidos. Pero ya aquí los lleva a que su estilo de vida evidencie, que demuestren que verdaderamente fueron elegidos. Entonces, la elección de Dios, ¿cómo la voy a evidenciar? Dando fruto, siendo productivo en el estilo de vida. ¿Qué más? Estamos demostrando esa vocación. ¿Qué otra versión? Si todas estas cosas están en ustedes. Pero ese es el verso 9, ¿verdad? El 10. En el apóstol Pedro no hay duda de la elección de Dios, si se dan cuenta. Hermanos, Dios los llamó y los eligió. No hay duda de la elección de Dios. Ahora el énfasis va en el accionar de la iglesia, en evidenciar con su estilo de vida la elección de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de vocación, regularmente cuando alguien está sacando sus básicos,
se van a hacer unos exámenes a la universidad para ver qué, cuál es su vocación, ¿verdad? De acuerdo a los resultados, dicen, no, usted tiene una vocación de ser, por ejemplo, un ingeniero, ¿verdad? No, usted su vocación es doctor, usted su vocación es tal cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que están tratando de descubrir ahí? ¿A qué se refieren con que su vocación es tal? ¿Para lo que es apto? ¿Para lo que son buenos? Por ahí vamos. En base a las cualidades que detectaron en esos exámenes, en esas evaluaciones, detectaron cualidades y esos exámenes evidenciaron ciertas características que apuntan a una determinada profesión. Entonces dice, usted su vocación es tal cosa, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de vocación, tiene que ver con características. Entonces, cuando el apóstol Pedro le está hablando de que se esfuercen por cuidar su vocación, está hablando de qué cosa entonces. De que cuiden todo aquello con lo que Dios los ha dotado a ustedes para ejecutar su plan. Dios les ha dado características a cada uno. Y seguramente a todos diferentes, ¿verdad? Pero nos ha dado características muy marcadas, ¿verdad? Algunos son pero tremendos para socializar, para hablar con las personas, otros quizás son un poquito más tímidos, pero tienen otras características tremendas para el reino de Dios, pero otros tienen, porque cada quien tiene una vocación, un llamado. Y de acuerdo al llamado de Dios, Dios te dotó de características. Y el énfasis del apóstol Pablo está en el cuidar ese llamado y esa elección, porque habla de vocación y elección. Cuando hablamos de cuidar, estamos hablando de qué entonces. ¿Qué tiene que ver con el concepto de cuidar? Ser responsable con el don, administrarlo, ser diligente, ¿no? Olvidarlo, cuidar nuestra vida, desarrollar. Si ustedes tienen la revelación, hombre, son tremendos, ¿verdad? ¿Qué más? Ponerlo en práctica, ponerle empeño. Cuidar, tenemos que cuidar, el concepto ese correcto de la palabra cuidar. Viene el Señor y le da a uno 5 talentos, al otro 3 y al otro 1 y se va. ¿Cuál fue el propósito de darles talentos? El concepto era que lo cuidaran en nombre de Él. Pero ese concepto de cuidar, 2 lo entendieron bien y 1 lo entendió mal. Porque entonces lo guardó, lo escondió y lo cuidó bien. Porque cuando vino el Señor se lo entregó solo desempolvado, pero se lo entregó tal y como su Señor se lo entregó. ¿Sí o no? Original, ¿verdad? O sea, ahí está, no robó nada, no quitó nada de lo que se le había entregado. Y muchas veces vemos el concepto de cuidar solo desde esa perspectiva. Pero el concepto de cuidar era poner en práctica, invertir y multiplicar, poner en uso de acuerdo al propósito que se fue dado, ¿verdad? Porque no le dejó 5 talentos para que él viera en qué los invertía y que se gastara él el dinero, sino que al regresar, esa inversión, ese trabajo que se hizo con los dones, tuviera el propósito que el Señor se los había entregado, tener más ganancia. Él se los entregó con un propósito definido y el trabajo con esos dones tenía que ver con el propósito del por qué se les entregó eso. Entonces,
El Espíritu Santo ha dado dones, ¿verdad?, para el llamado que se nos ha dado. Entonces, ¿qué hemos cuidado? ¿Cómo estamos cuidando esa elección de Dios? Ahí bien guardadito, no, sí, mire, pero ahí está, bien protegido, pero no hay desarrollo, pero no hay nada en poner por obra, pero no lo hemos multiplicado, pero no lo estamos ejerciendo, no lo estamos usando. Pero yo, cuando Él venga, yo le voy a entregar exactamente lo que Él me dio. ¿Y qué le dijo a este? Siervo malo y negligente, ¿verdad? Mientras que a los otros, ¿cómo los llamó? Ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, el apóstol Pedro está haciendo un énfasis aquí a la gente que ha sido elegida, a la gente que tiene un propósito definido que hacer, pero ahora el énfasis ya no está en llevarlos a entender que fueron elegidos, ni cuál es el propósito, eso lo trabajó primero. Ahora el énfasis está en cuidar la elección que Dios les ha hecho. Entonces el cuidar, no estamos hablando solamente de encerrar y de proteger. El cuidar tiene que ver con ejercer, con ejecutar para alcanzar el propósito por el cual nos fue dado el llamado de Dios. Dios te eligió y Dios te llamó para cumplir un propósito. Y el apóstol Pablo había entendido claramente eso, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Él entendía que tenía un llamado y un propósito, pero la responsabilidad de él era cuidar, era esforzarse por alcanzar ese propósito por el cual había sido llamado. Todos conocemos el caso de José. ¿Qué pasó con él? ¿Tenía un llamado de parte de Dios? ¿Sí o no? Sin embargo, ¿qué le sucedió a él? Lo vendieron, lo metieron ahí en una cisterna, en un pozo, lo vendieron, fue llevado como esclavo, luego lo encarcelan. Miren, le tocó duro, pero aquí es el punto que quiero resaltar. En medio de cada circunstancia, ¿qué evidenció José? Su carácter, sí, su fidelidad. Y cuando estaba expresando su carácter y esa fidelidad, ¿qué estaba evidenciando? Que era un escogido. En esa fidelidad de guardarse, de no pecar, en esa fidelidad de no hablar cuando no debía, de ser usado aún encerrado en la cárcel, pero interpretando los sueños de aquellos compañeros de cárcel. En cada acción, en cada actitud, en ese sometimiento aún trabajando de siervo, en cada acción, con su estilo de vida, estaba evidenciando que Dios lo había llamado. Es que cuando él les contó a sus hermanos que él había sido llamado, yo tuve un sueño, ¿verdad? Y los trigos se inclinaban y que aquí, que allá, que las estrellas se inclinaban y el sol y la luna se inclinaban y todos dijeron, ¿cómo es posible? El sueño para José era mostrarle su llamado y el propósito de Dios para su vida. Los hermanos no creyeron eso, pero él sí se la creyó. Y con su estilo de vida evidenció que verdaderamente era un llamado de Dios. Porque llegó a cumplirse precisamente el punto al que Dios lo quería llevar. Que por medio de él proveer salvación a su familia, ¿verdad?
Él fue el instrumento para preservar vida, para proveer alimento, ¿verdad? Entonces, era parte del plan, era un llamado. Pero en cada situación, buena, mala, triste, alegre, dura, difícil, como le haya experimentado José, demostró con su carácter, con su fidelidad, con su firmeza, con el temor de Dios, con tantas cosas, evidenció que era un llamado. El apóstol Pedro, aquí en la segunda carta, le está hablando a la iglesia que se esfuercen porque en su estilo de vida evidencien que son llamados de Dios. Entonces, ¿dónde voy a demostrar que soy un llamado de Dios? En mi estilo de vida. Detallemos un poco más. ¿A qué nos referimos con en mi estilo de vida? En mi conducta. En mi conducta voy a demostrar que yo soy un llamado de Dios. ¿En qué más? En mi forma de hablar, en mi carácter, en expresar el espíritu que Él nos ha dado. Todo eso tiene que ver con lo que hemos estado hablando de la expresión del carácter de Cristo. Pero también hay algo importante que debemos evidenciar y son las cosas a las que fuimos llamados a hacer. Por decir algo, que yo venga y les diga, hermanos, Dios me llamó a sanar enfermos, pero nunca oró por enfermos. No, es que tengo el llamado, ya me ungieron, ¿verdad? Ya me impartieron el don para sanar a los enfermos. Oh, su Espíritu Santo vino sobre mí y desató ese don para hacer milagros y sanidades. Pero cuando hay un enfermo lo mando con el doctor. O le doy un tecito de no sé qué. Y nunca oro por él. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que fui llamado, pero no estoy evidenciando con mis acciones ese llamado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, sí tiene que ver con las expresiones del carácter como fidelidad, temor de Dios, etcétera, pero también con las acciones a las que fuimos llamados. Los primeros que deben entender su llamado somos cada uno de nosotros. Platicaba en una ocasión que muchas veces nosotros, que hemos sido llamados, y me refiero a todos, queremos que los demás nos reconozcan en el llamado que Dios nos ha hecho, cuando ni siquiera nosotros nos reconocemos a sí mismos, a nosotros mismos. Ni siquiera nosotros nos la hemos creído y queremos que los demás nos reconozcan. Y eso no se va a dar. Primero yo debo entender que soy un llamado, vivir como un llamado, actuar como un llamado y evidenciar con mis acciones que soy un llamado. Es que en una ocasión estábamos en una reunión y bueno, es que mire, pues yo soy profeta, yo también soy profeta y los hermanos son profetas. Ok, oremos. Y nos van a profetizar. Y nadie profetizó. ¿Y cuántas veces han profetizado? ¿Qué han profetizado? No, pero es que Dios nos llamó. Entonces, no están evidenciando el llamado de Dios. No estoy hablando de hacer cosas fuera de orden o algo así, ¿verdad? Estoy hablando de que nuestras acciones deben demostrar el llamado de Dios. Si tú eres llamado o se te ha dado el don de fe, por ejemplo, ¿en dónde vas a evidenciar ese don? Ejerciendo fe, ¿o no? Ministrando, desatando, ¿verdad? Declarando con fe las cosas. ¿Cómo vas a evidenciar que eres un ministerio magisterial, por ejemplo? Que Dios te ha dado ese llamado, ese ministerio.
Enseñando, ¿qué cosa? El diseño correcto, enseñando la palabra de Dios correctamente. Entonces, cuando yo estoy enseñando, estoy cumpliendo y estoy evidenciando mi llamado. Entonces, eso es lo que el apóstol Pedro está resaltándole a la iglesia, a los elegidos, que en su diario vivir, en su accionar, deben esforzarse por evidenciar que son llamados de Dios. ¿Cómo? No diciendo es que yo soy llamado. No, de verdad créanme que yo soy llamado. Miren, de verita soy llamado. No, sino ¿cómo? Con mis acciones, ejecutando, sin decir nada, sencillamente haciendo lo que fui llamado a hacer. Entonces se va a evidenciar que somos llamados de Dios. Amén. ¿Cuántos llamados de Dios hay acá? Un poquito menos aménes, ¿verdad? ¿Cuántos llamados de Dios hay acá? ¿Cuántos llamados para un propósito definido? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Evidenciar. Vive como un llamado de Dios. Actúa como un escogido de Dios. Sirve como un llamado y escogido de Dios. Desenvuélvete, piensa, habla como un escogido de Dios. ¿Me doy a entender? Primero, ve tu vida de acuerdo a ese llamado y a ese propósito de Dios. Lo que está haciendo Dios con Misión Cristiana del Calvario es mostrarle el propósito y enmarcándoles la meta. ¿Para qué? No para cruzarnos de brazos y esperar que suceda, sino para que nos encaucemos en el llamado y en el propósito de Dios hasta alcanzarlo. Y a la fe añadirle virtud. A la virtud añadirle conocimiento. Al conocimiento añadirle, ¿qué? Dominio propio. O sea, cada una de estas cosas deben ir siendo formadas en nuestra vida, porque teniendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Nos vamos a mantener firmes y vamos a alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar. Por favor, no me vayan a malinterpretar, solo quiero hacer énfasis en lo que he estado hablando. ¿Cómo has estado viviendo? ¿Cómo ha sido tu comportamiento? ¿Cuáles han sido tus acciones? ¿Como un cristiano común y corriente? ¿O como un escogido de Dios? Y como alguien que entiende que Dios lo llamó para hacer algo en esta tierra. El cristiano que no ha entendido que es un llamado, que no ha entendido que es un escogido, pues vive su vida religiosa, va al templo, canta coritos, sigue viviendo su estilo de vida normal, como familia, en trabajo, estudios, no cambia nada, sencillamente se congrega, sencillamente hace algunas cosas. Pero el que entiende que es un llamado, sabe que es llamado aquí en el templo, pero allá en su trabajo entiende que ahí sigue siendo un llamado de Dios. Con sus compañeros de estudio entiende que sigue siendo un llamado de Dios. Con su familia entiende que ahí sigue siendo un llamado de Dios. Entonces debemos vivir, actuar, accionar de acuerdo
al llamado y al propósito de Dios en nuestra vida. Ora al Señor ahí un momento, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te ha hablado hoy. Definitivamente es importante en un inicio trabajar con el entendimiento y conocimiento de que somos llamados. El problema es quedarnos solo con entender que somos llamados, pero nunca hacer las cosas de un llamado. La sede central y Misión Cristiana del Calvario entiende que es llamada. Lo que falta es hacer las acciones de un llamado de Dios. Esfuércense por evidenciar, les dijo. Ese esfuerzo era una dedicación, un énfasis en su vida. Y cuando habla de por evidenciar, no está hablando de aparentar. Ahí no está hablando de apariencias que no son, ahí está hablando de demostrar lo que Dios ha hecho en sus vidas en base a esa elección. Así que tus acciones, que tus palabras, que tu estilo de vida, que tu conducta, que tu carácter, todo refleje y revele que eres un llamado de Dios, sin necesidad de andar un rótulo en tu pecho que diga soy llamado de Dios. No se trata de mandar a imprimir playeras que digan soy llamado y elegido por Dios. Sencillamente tus acciones van a evidenciar que eres un llamado y un escogido por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus escogidos, a cada uno a quien has elegido para cumplir un propósito definido en esta tierra, para revelar a Cristo en esta tierra, para que Cristo sea formado y expresado a través de ellos. Son gente escogida, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Los has llamado, los has escogido y los has predestinado. Pero ahora en el nombre de Jesús desato la conducta de gente escogida. Desato el carácter de gente escogida. Desato las acciones de gente escogida. Desato la mentalidad de gente escogida. Pensamientos y decisiones de gente escogida. Que cada accionar demuestren y den evidencias de que son gente escogida por ti. En el nombre de Jesús, declaro un estilo de vida de gente escogida, de gente elegida para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Dentro del círculo familiar, con amigos, en el trabajo, en estudios, donde quiera. Señor, que nos desenvolvamos, que vivamos y actuemos como gente escogida por ti. Que nuestras acciones den evidencia, porque hacemos las obras de Cristo y haremos las cosas mayores que Cristo nos ha delegado que hacer, para que actuemos en base a escogidos de Dios,
En el nombre de Jesús yo bendigo a cada uno de mis hermanos que son llamados, que son escogidos, que son gente elegida por Dios para expresar a Cristo, para revelar a Cristo. En el nombre de Jesús. Que como el apóstol Pedro le escribió a estos cristianos, que procuraran diligentemente, así hoy en el nombre de Jesús desato diligencia en cada discípulo para guardar, para ejecutar las cosas que hemos sido llamadas a ejecutar. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, los bendigo, Padre. Bendigo esa elección tuya sobre ellos, porque tu elección y tu escogimiento es perfecto. Y bendigo desde ya esas acciones que van a evidenciar que son escogidos y llamados tuyos, que son gente elegida por Dios para un propósito definido en esta tierra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que a vivir, a actuar como gente escogida por Dios. No estoy tratando como dice Alvin, de hacerles un washcock, ¿verdad? Porque no es eso, sino es la realidad de lo que son en Cristo. Y a lo que estoy llevándolos es a que vivan conforme a lo que son en Cristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. A ver, Rodrigo, ven y despide el servicio y da gracias al Señor por cada discípulo y que el Señor les guarde en su retorno. Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias en esta noche porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por cada persona, cada familia aquí representada, y que este pan espiritual que hemos recibido, Señor, lo podamos digerir y que sea parte de nuestra vida y que sea reflejado, Señor, en nuestro diario vivir. Ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, rogamos que tu presencia, tu Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.